Buenas tardes, hermanos. Nos reunimos nuevamente para glorificar a Dios. Nos reunimos para exaltarle, para glorificar su nombre. Hemos adorado su nombre, hemos proclamado su grandeza a través de las alabanzas. Hemos visto la bondad de Dios con nosotros. Y en este día, que es el día del Señor, nosotros nos reunimos para glorificarle, para exaltarle y para adorar su nombre. Hemos estado predicando el libro expositivamente, el libro de Romanos, capítulo 1, 2, y hemos comenzado con los primeros 8 versículos del capítulo 3. Y hoy vamos a escuchar a Dios a través de su palabra. Nosotros creemos que Dios nos habla en toda la Biblia un versículo a la vez. Y hoy nos reunimos como iglesia para someternos al señorío de Cristo a través de su palabra. La palabra a través del apóstol Santiago nos dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Nosotros encontramos que la manera de someternos a Dios, la manera de honrarle, la manera de glorificarle es a través de escuchar su palabra, de escuchar su voz a través de su palabra y así poder asimilarla a nuestra vida para poder resistir en el día malo. Así que me gustaría que por favor abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 9 al versículo 20. Vamos a leer. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por dejarnos acercarnos a ti. Gracias, Señor, por habernos limpiado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos iluminado en nuestro entendimiento para que podamos vernos tal cual somos. Gracias por habernos alumbrado por tu palabra para que podamos ver cuál era nuestra condición, cuál es nuestra condición y cuánto necesitamos de ti cada día. Señor, en este tiempo te pedimos que tu palabra sea glorificada, que nuestras vidas sean transformadas a través del Evangelio. El Evangelio que tú expusiste en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, al estudiar este texto, decidí ponerle un nombre, no lo hago habitualmente, pero decidí ponerle un nombre porque este párrafo que hemos leído tiene un tema que resalta a la vista y es el tema de decir las verdades sin reservas. Decir la verdad sin guardarse nada. Y me hizo acordar mucho cuando nosotros vamos al médico y porque tenemos algún tipo de malestar o algún tipo de enfermedad, el médico automáticamente nos manda a hacer análisis y después de que el análisis llega nos dan esos estudios, vamos de vuelta al médico y el médico estudia el análisis
y nos da un diagnóstico. Y de acuerdo al diagnóstico, si el diagnóstico es un diagnóstico bueno, hay muchas posibilidades para que nosotros podamos mejorar de la enfermedad que tenemos. Imagínense, si yo estoy tomando un medicamento para el hígado y mi problema es de la vista, nunca voy a mejorar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un tratamiento para otra cosa que no es lo que indica o lo que debería indicar el diagnóstico bueno. Así que nosotros debemos saber qué es lo que tenemos, cuál es la situación por la que estamos pasando. Hace poco mi mamá me llamó preocupada porque se había ido al médico por un problema de salud que ella estaba teniendo y el médico le hizo un diagnóstico y le dio un tratamiento. Resulta que con ese tratamiento empezó a empeorar, entonces ella hizo fue a otro médico para hacer una interconsulta para ver qué es lo que tenía y el médico con los mismos estudios le dio otro diagnóstico. Lo curioso es que dejó de hacer el tratamiento que le había dicho el otro médico y empezó a hacer el tratamiento que le diagnosticó el otro médico y al contrario de mejorar, empeoró. Y estos son los médicos que tenemos ahora, ¿no? Pero lo importante es que podamos nosotros ver qué es lo que nos pasa para poder encontrar la solución a nuestro problema. Y aquí el apóstol Pablo, en los textos que hemos estado hablando, está haciendo un análisis profundo de la situación del hombre. El apóstol Pablo detecta cuál es la enfermedad que tiene, pero hace el estudio a través de la palabra de Dios. Eso es un diagnóstico preciso que hace el apóstol Pablo. Así que de la misma manera que cuando nos sacan una radiografía, nosotros vamos al médico, no entendemos nada de lo que está pasando, pero el médico puede leer algo que nosotros no entendemos. Así que el apóstol Pablo está sacando una radiografía de la condición del hombre. Y ahí, después de que el médico les muestra, el paciente puede decir, ahí está mi problema. A la luz de estos textos nosotros podemos ver cuál es la condición del hombre y dónde está el inconveniente, dónde está el problema. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Dice el primer versículo que vamos a tratar hoy. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se responde el apóstol Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo el pecado. Pablo, desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo está mostrando la culpabilidad de los hombres, de cómo nadie puede decir que no conoce a Dios. Todos conocemos a Dios. Y que también está diciendo el apóstol Pablo que el conocimiento intelectual o el conocimiento religioso no nos hace menos pecadores que los hombres que ni siquiera se interesan en Dios. Pablo desarmó el moralismo. Pablo también mostró los beneficios de tener un conocimiento de la palabra de Dios y de poder participar en una congregación bíblica. Todo eso estuvo hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos del capítulo 1 al versículo 3, al capítulo 3. Pero, en definitiva, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cada hombre deberá presentarse delante de Dios y presentarse ante el juicio, y allí cada hombre recibirá o alabanza de parte de Dios o condenación eterna. No hay nada en el medio. Y Pablo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Pablo dice que toda la raza humana está sometida, está subyugada, está oprimida, está esclavizada por el pecado.
Y para detallar a toda la raza humana, Pablo ocupa dos distintivos. Dice judíos y gentiles. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice judíos y gentiles? Los que tenían conocimiento de la palabra de Dios, tenían la posibilidad de tener una religión, congregarse en un lugar bíblico, y los que no tenían ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces acá Pablo está definiendo a dos tipos de personas. Unas personas que vivían completamente liberales, que no le importaba, ni siquiera se preguntaban si existía Dios. Y aquellos que vivían y que tuvieron toda su vida una religión en la cual tenían como manera de mostrarse delante de los hombres una moral muy elevada. Eran personas respetadas. Pero para Pablo, tanto el más vil de todos los hombres como el más excelente sacerdote de su religión, todos tenían algo en común. ¿Y qué era lo que tenían en común? Es que todos estaban bajo el pecado. La frase griega que se usa en esta palabra es muy sugestiva porque habla cuando habla de están bajo el pecado, lo que quiere decir es que está sometido bajo el poder, bajo la autoridad. Esto es lo que dijo el soldado romano en Mateo capítulo 8, versículo 9. Dice, yo tengo soldados que están por debajo de mí, es decir, bajo mis órdenes. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que la raza humana, el estado natural de todos los hombres, es que están todos sometidos, subyugados, esclavos del pecado. Esa es la condición del hombre. No importa cuánta apariencia de piedad tenga, no importa cuánta vida religiosa haya practicado a lo largo de toda su vida. Y esto es un verdadero shock. Para los que creíamos que teníamos algo malo, pero no tan malo. Está mal, pero no tan mal. Creíamos que había una luz en nosotros. De hecho, todos nacimos arminianos. Todos creemos que el hombre no es tan malo, que no es un ser caído. A todos nos gusta creer que hay un poder en mí que necesita ser liberado. A todos nos gusta esa idea de que nos digan de que somos campeones. De que con la ayuda de Dios saldremos adelante. Nos encanta sentirnos vencedores. Nos encanta sentirnos que podemos promocionarnos. Pero Pablo le dice a su paciente, después de haber mirado claramente en la radiografía espiritual de la palabra, le dice, no hay nada para hacer. Usted está completamente dominado por el pecado. El tumor se ha ramificado y ha hecho metástasis en todas las partes vitales de su cuerpo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto es un golpe para aquellos que creen que pueden ganarse su salvación. Pablo dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están esclavos, sometidos, subyugados, presos, cautivos del pecado. Pero ¿de dónde saca Pablo su diagnóstico? Romanos 3, versículo 10, dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. Esto Pablo lo toma del Salmo 14, del versículo 1 al versículo 3. Pablo usa la palabra de Dios para diagnosticar precisamente. Y es curioso, porque hay muchas personas que usan la Biblia, pero llegan a conclusiones completamente distintas a las que llegaba Pablo. Parecen los médicos que le atendían a mi mamá, ¿no? Cada uno ocupando el mismo análisis,
sacaban distintas conclusiones. Aquí Pablo demuestra que el hombre, a menos que no vea su estado de culpabilidad y su imposibilidad de salvarse a sí mismo, jamás buscará a Dios. Y para que eso ocurra, recurre a la Biblia, recurre a la palabra de Dios. Y recuerden, Pablo no era cualquier hombre. Pablo era un hombre que había sido llevado por Dios al tercer cielo. Había escuchado cosas que al hombre no le fueron dadas a escuchar. Pero Pablo no se basaba en sus revelaciones, no se basaba en su experiencia personal. Pablo no le decía, escuchen, yo vi una luz en Damasco. No. Pablo se somete a la palabra y él empieza a exponer el Evangelio. Dice, ¿cómo está escrito? Pablo sabe que tiene que predicar el Evangelio de acuerdo a lo que está escrito y cómo está escrito. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Como está escrito. Como está escrito. Y esto es lo que hacemos nosotros. Predicamos el Evangelio y escuchamos a Dios en su palabra como está escrito. No es nada nuevo. Es tan viejo que es nuevo. Porque la gente dejó de usarlo, lo discontinuó y hoy que lo estamos haciendo nosotros parece una novedad, pero no tiene nada de nuevo. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Y fíjense, el apóstol Pablo hace un uso frecuente de lo que hacían los rabinos a la hora de predicar. Ellos ensartaban textos, iban poniendo textos, los rabinos los llamaban jarás, que quiere decir ensartar perlas, ensartar perlas. Él iba poniendo perlas. Después de decir esta frase, como está escrito, Pablo empieza a recitar porciones de la palabra de Dios para demostrar que lo que él estaba diciendo era totalmente cierto. Y en los textos que él describe, a continuación, en el versículo 11 en adelante, lo que resalta en estos textos es algo: la condición del hombre. La condición del hombre caído, el carácter del hombre. Los hombres son ignorantes, indiferentes y están completamente inutilizados. Los hombres también están corrompidos en sus lenguajes porque habla de la cualidad de lo que es el hombre en su condición del habla. Dice, las cualidades de sus conversaciones son destructivas, mentirosas, maliciosas. Y por último habla de su conducta. Los hombres son implacables. Si pudieran por sus propios medios, no se demorarían para hacer el mal. Y estos son los resultados. Los resultados que nosotros tenemos cuando no tenemos en cuenta a Dios. Dice, por cuanto no pudieron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada. No tuvieron en cuenta a Dios. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Esta es la verdadera condición espiritual que tienen todos los hombres. Todos los hombres. Y solamente lo vamos a ver a través de la exposición de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, como está escrito. Como está escrito. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo, eso está hablando tomado, como le estaba contando, del Salmo 14. Pablo está soltando estos textos.
que demuestran que todo lo que él está diciendo es literalmente o está encuadrado dentro de la palabra de Dios. Acá también es muy interesante la palabra inútiles, se hicieron inútiles. Acá lo que dice el original en el hebreo es, quedaron en una condición putrefacta, es cuando la leche se echa a perder, se pudre y no sirve para nada. Así está la condición humana sin Cristo, está totalmente corrompida, está totalmente inutilizada. Hay una frase, hay una ilustración que me gusta, que la condición del pecado del hombre es como si fuera que usted se va a la punta de un edificio muy alto y agarra una computadora y la tira desde la punta del edificio, y cuando cae la computadora está completamente destruida. Usted llega después a buscarla y abre la computadora y toca el botón y prende. Dice, anda. Y usted puede decir, ¿tu computadora anda? Sí anda, porque prende, pero nada funciona correctamente. Esta es la condición del hombre. Cuando el hombre natural prende, camina, vive, habla, pero está muerto. Esta es la condición del pecado. Esto es lo que hace el pecado. La mente del hombre natural está completamente entenebrecida, arruinada. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque para que nosotros podamos tener luz nuevamente en nuestros razonamientos y que para que nosotros podamos buscar a Dios, debe ocurrir algo. La única manera de que una vida pueda recibir luz es a través del poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio predicado según su palabra. Y para que nosotros podamos buscar a Dios, necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. Este pecado que nos sometió, este pecado que nos hizo inútiles. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo podemos escapar de esta condición? Fíjense lo que dice el mismo apóstol, le está escribiendo a Timoteo en su carta de 2 de Timoteo, del capítulo 2, del versículo 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Fíjense esto. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto es un don de Dios. Dios nos llamó a predicar la palabra, a predicar el Evangelio, a hablar de su misericordia, a testificar, a mostrar que por la palabra de Dios todos los hombres están destituidos de su gloria y todos están expuestos a condenación eterna, pero es Dios el que según su voluntad concede el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Así que para que nosotros podamos tener una vida regenerada, necesitamos escuchar el Evangelio. Me gusta la frase de Martín Lutero que decía, debemos predicar el Evangelio todos los domingos, porque todos los domingos, toda la semana nos olvidamos de él. Necesitamos escuchar el Evangelio una y otra vez, el Evangelio. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo, ahí está, la esclavitud del pecado. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La persona que dice que peca libremente se está equivocando. No está en libertad. El pecado no es sinónimo de libertad. El pecado es sinónimo de esclavitud.
Así que cuando alguien enseña la palabra, es allí y solamente allí donde Dios, por su Espíritu Santo, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Siempre es iniciativa de Dios. Siempre es iniciativa de Dios. No es una prerrogativa nuestra, no es que nosotros nos levantamos a la mañana y decimos, qué bueno, qué buena, hoy qué bien que me siento para buscar a Dios. No es así, no es así. Siempre es Dios produciendo ese milagro del arrepentimiento en nosotros, en nuestras vidas. San Juan lo atestigua, el Señor está hablando, dice San Juan capítulo 6, versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, habla lo mismo. Dice, nosotros le amamos, claro que amamos a Dios, pero no fue nuestra iniciativa. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Siempre es el poder de Dios. Siempre es la gracia de Dios haciéndonos nacer de nuevo, porque nuestras mentes no buscan a Dios, no quieren someterse a Dios. Nuestras mentes naturales están en completa oposición de Dios, odian a Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Esa es la obra de Dios. Que cuando nosotros escuchamos este mensaje, que nos pone a todos en la misma condición, que nos hace ver que estamos en pecado, estamos esclavos del pecado, que necesitamos ser libres, que estamos arruinados, que no hay una posibilidad de que nosotros podamos buscar a Dios, es allí donde Dios opera. Es allí donde Dios opera. Y es allí donde nosotros queremos ir. Es allí donde nosotros queremos predicar. Y queremos decir lo mismo que decía el apóstol Pablo, según está escrito. ¿Cómo está escrito? Es cuando se predica la palabra de Dios que las mentes son liberadas y los corazones de los hombres son regenerados. Porque los hombres voluntariamente no buscan a Dios. Esa es la verdad. Y esa es la cruda verdad. Así que no soy un campeón, no soy un vencedor, no fue mi iniciativa, sino que fue Dios que por su misericordia y por su gracia me hizo nacer de nuevo de su voluntad para que le busque. Porque estábamos esclavos y porque estábamos arruinados, inutilizados, inservibles. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Bueno, si usted hasta ahora lo que estuvo escuchando todavía no le cuadra, todavía usted no se siente culpable, todavía usted cree que es un campeón, todavía usted piensa que puede por sus propios medios buscar a Dios y usted no se siente tan del todo corrompido o depravado. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. La primera característica era el carácter. El hombre estaba inutilizado, estaba inservible. La segunda característica que el apóstol Pablo muestra para que nosotros podamos decir, sí, realmente tengo esto, habla de el pecado de los labios. Ya la luz está entrando, ¿no? Y nos estamos viendo tal cual somos. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Acá ya nos podemos ver identificados. Y podemos ver cómo el pecado nos afectó. ¿Queremos saber realmente cuán afectados estamos por el pecado? Bueno, solamente hace falta que nos escuchemos por un breve tiempo. Si nos escuchamos, vamos a darnos cuenta cuán afectados estamos por el pecado, cuán grande ha sido la caída. ¿Qué dicen nuestros labios? ¿Glorifican a Dios nuestras palabras? Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Jactancia. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios los domingos en el culto, cuando todos miran. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. A veces no nos damos cuenta de lo nociva que son nuestras palabras y de las cosas que decimos. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta? De lo mal que hablamos, de las cosas horrendas que decimos. No nos damos cuenta porque sencillamente estamos esclavos del pecado. Y a menos que Dios no nos libere, siempre hablaremos maldades y cosas horribles y engaños. Diremos cosas amargas, siempre buscaremos el lado negativo de las cosas. Y nunca van a poder salir palabras de aliento de nuestros labios a menos que Dios nos haga de nuevo. Somos pecadores porque nuestras palabras testifican en contra de nosotros. Eso es terriblemente triste. Pero así está escrito y así es. Lo raro es que los predicadores que dicen que hay un milagro en tu boca, no lean estos textos. Es como que no los encuentran. Hay gente que se para en las congregaciones y llenan esos estadios de personas crédulas que se amontonan porque les dicen que debemos declarar porque hay poder en nuestra boca. Es raro que no lean estos textos. Yo estoy seguro de que si Pablo viviera y entrara a una de estas iglesias que se autodenominan evangélicas y apostólicas, les diría, pero ustedes no leyeron Romanos 3. ¿No leyeron Romanos 3? ¿No leyeron Salmo 14? ¿No leyeron Salmo 5? ¿No leyeron Santiago 3? Yo creo que Pablo nos diría, pero esto lee lo que le conviene. No. No quiero desviarme de lo que la palabra de Dios nos está hablando y nos está confrontando y de lo que nosotros debemos ver y analizar de cuál es nuestra conducta a la hora de hablar. Pero acá hay algo importante, ¿no? Estas enseñanzas
que se han propagado por todo el mundo, que nos dicen que nosotros debemos declarar, que declaremos, que decretemos, que soltemos una palabra, que hay poder en nuestras bocas, hay un milagro en nuestra boca. No son enseñanzas bíblicas. Esas no son enseñanzas bíblicas. Esos son principios de la metafísica, que es una escuela de la filosofía griega. Aristóteles escribió de eso. La metafísica dice que nosotros podemos traer las cosas que están fuera del ambiente físico, de las cosas que no vemos, podemos traer estas cosas a la realidad por medio de hablar y desearlo con todas nuestras fuerzas. Esto es lo que enseña la metafísica, dándole importancia al poder de la mente. Pero eso no es bíblico. Y hoy en día meten esa basura en las congregaciones y la gente anda soltando palabras, toman un texto fuera de contexto para su pretexto y andan diciendo cosas como si ellos tuvieran poder. Y yo era uno de esos. Yo me confieso, yo era uno de esos que creía esta mentira. La verdad, es tan seductora. Hablábamos con mi esposa, ¿no? Decía, pero porque parece hasta algo bueno, porque estás deseando un bien. O deseando que una persona se sane. Y a veces queremos que esa persona se sane, ¿no? Y hasta le amamos, pero estamos haciendo algo que no está en nuestro poder. Un decreto es una ley que se suelta de alguien que tiene poder para hacer que eso se cumpla. Nosotros no tenemos el poder para sanar. Dios es el único que tiene poder para decretar. Y Dios nos llama a confesar y nos llama a declarar. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos llama a declarar? Nos llama a confesar sus grandezas, su palabra, el Evangelio, y a confesar nuestros pecados. El que confesare sus pecados, Dios le perdonará. Y el que dice que no tiene pecado, ha hecho a Dios mentiroso. Así que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica esta. Esto que se enseña actualmente. Pero cuánto amor nos tuvo el Señor. Hoy me avergüenzo de todas estas prácticas impías, aberrantes, blasfemas, que lo único que quieren hacer es agarrar a Dios y ponerlo en una condición de cadete que va y hace lo que yo le ordeno. Pero Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él. En arrepentimiento, y que si vamos a hablar y si vamos a declarar, declaremos su palabra. Ese realmente es un milagro. Esa es la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí está. Enseñándoos unos a otros y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la manera de declarar. No mi capricho, no es la voluntad de Dios que se cumplan todas las estupideces que se me ocurren, sino que podamos hablar su palabra unos con otros cada día.
Ese es el milagro. Eso es un verdadero milagro. Que nosotros podamos tener un grupo de personas con las cuales nosotros nos alentemos a través de la palabra de Dios diariamente. Ese es un milagro. ¿Y saben por qué no se ve mucho? Precisamente por eso, porque es un milagro. Y si alguno tiene esto, debe valorarlo. ¿Cómo están nuestros labios? ¿Qué dicen nuestras palabras? ¿Glorifican a Dios nuestras palabras? Si hemos estado cometiendo esta imprudencia de creer que por nuestras palabras ocurren cosas, debemos arrepentirnos, hermanos. Debemos arrepentirnos. Debemos humillarnos delante de Dios. Dice, la lengua se jacta de grandes cosas. Nos jactamos que podemos torcerle el brazo a Dios. Hay libros que se escribieron donde dicen que si nosotros decimos algo con fe, Dios no tiene más remedio que hacer lo que nosotros le ordenamos. ¿Usted entiende esto? Son principios completamente heréticos. Y este no es el Evangelio. Esto no es el Evangelio. El Evangelio dice que en mis labios hay mentira, engaño, hay maldad. Y a menos de que Dios haga un cambio en mi corazón, voy a seguir hablando maldad y voy a seguir teniendo palabras deshonestas con otras personas. Romanos 3, versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo vuelve a citar un texto de la Biblia. Isaías, capítulo 59, versículo 7 y versículo 8, y Salmo 36, versículo 1. Es muy importante ver que la palabra de Dios nos muestra que en el corazón del hombre no hay piedad y el hombre no busca la paz. Me hace acordar, ¿no? Siempre cuando hay un concurso o a alguien le preguntan, ¿cuál es tu deseo? Mi deseo es la paz mundial, the world peace. O sea que cuando la gente está diciendo eso, en realidad está mintiendo. Porque si le pusiéramos un altavoz en sus pensamientos, lo que realmente estaría diciendo es, deseo que mi enemigo muera lenta y dolorosamente mientras los miro. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Queremos ver sufrir a nuestros enemigos. Eso es lo que hay en el corazón del hombre no regenerado. Busca el dolor de aquel que nos causó dolor. No hay misericordia. Queremos justicia. Así es el corazón del hombre. Y si el hombre no toma la posibilidad de destruir a su enemigo, es porque sencillamente muchas veces tiene miedo a caer preso. Porque si pudiera, lo haría. Y porque la gracia de Dios muchas veces impide que el hombre sea o haga toda la maldad que quisiera. Caín, el primer asesino, mató a su hermano. ¿Saben por qué lo mató? Porque sus caminos no eran buenos. No es porque el camino de su hermano no era bueno. Caín no mató a su hermano porque su hermano se portaba mal. Primera de Juan 3:12 dice, Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. El hombre que no es liberado del poder del pecado correrá a hacer el mal. Se apresurará a hacer el mal. Un hombre que no tiene su vida rendida a los pies de Cristo es la chancha que lavada va directo a revolcarse en el barro. El hombre que no se somete a la voluntad de Dios y se rinde a los pies de Cristo es el religioso que el domingo levanta las manos en una congregación para que todos lo vean y el lunes es el peor de todos los hombres. El que dice amén, tomado de la mano de su esposa y en la semana va y busca a otra para revolcarse en su pecado y en su maldad. Se apresura. Y si el hombre no puede destruir a su enemigo, con sus propias manos va a destruirlo, destrozándolo con palabras, calumniándolo, injuriándolo. Eso es el hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Eso es lo que Pablo ve en la radiografía. Señor, usted está esclavo del pecado, usted está totalmente subyugado. No hay nada que usted pueda decir con sus palabras para que cambie su condición. Es más, usted corre a hacer el mal. Esa es la condición. ¿Y de dónde usted lo sacó? Diría el médico. ¿De dónde usted sacó eso, Pablo? Aquí está, en la palabra de Dios. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Está claro así? Le dice Pablo a su paciente, ¿no? ¿Está bien así? Sus palabras no pueden justificarlo. Su conducta es impura. Sus pensamientos corrompidos. Usted está bajo el justo juicio de Dios. La ley nos muestra esto. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Pablo está diciendo, la palabra de Dios te va a mostrar tu pecado. Va a mostrar mi pecado. Va a mostrar mi condición. Pablo está resaltando el uso de la ley. La ley nos fue dada para que nosotros conozcamos cuáles son las consecuencias del pecado. Y para que conozcamos que somos pecadores, para que conozcamos cuál es la gravedad de nuestra condición. El pastor John Piper dice, si no estás siendo sacudido al leer tu Biblia, entonces no la estás leyendo. Y en conclusión, yo quisiera que a la luz de lo que vimos, ¿no? Yo quisiera hacerme preguntas. ¿Se me ha mostrado mi pecado? ¿Se te ha mostrado tu pecado? ¿Te has sentido confrontado? ¿Me he sentido confrontado?
Has visto tu culpabilidad. He visto mi culpabilidad. He comprobado que no hay nada que yo pueda hacer para presentarme delante de Dios. He encontrado un diagnóstico justo de lo que tengo. Si eso ha pasado a lo largo de esta prédica, si has vivido estas cosas, son claras evidencias de que has escuchado un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no, lo más importante no es que hayas escuchado un mensaje de la palabra de Dios, aunque es muy importante. Lo más importante es, bueno, ¿qué haces ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago después de escuchar este mensaje? Y aquí otra vez encontramos en la palabra de Dios la respuesta. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo se basó en el diagnóstico que la palabra de Dios, la ley, nos muestra qué es lo que tenemos. Y hoy hemos encontrado claramente la verdad sin reservas. Y realmente nosotros necesitamos ir a Cristo. El ayo, la ley ha sido, la palabra ha sido el ayo que nos lleva a Cristo para que nosotros confiemos y depositemos toda nuestra confianza en Cristo. Hay algo muy interesante que me llama mucho la atención a mí, que la palabra que nosotros traducimos como fe en el lenguaje bíblico es confianza. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es desbaratar completamente nuestra confianza para que nosotros vayamos a Cristo. Y esto va a tener realmente relevancia e importancia en tu vida si después de escuchar este mensaje vas a Cristo y le pides que Él cambie tu condición y que Él te haga libre de la esclavitud del pecado. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido con todo mi corazón, Señor, que hoy aquellos que han escuchado este mensaje, aquellos que han sido acusados, como Pablo acusó tanto a judíos como a gentiles, aquellos que se han visto expuestos en su condición de pecado, hoy puedan venir a Cristo. Puedan confiar en Cristo, en aquel que sufrió el castigo de nuestra maldad, aquel que fue molido por nuestros pecados. Señor, necesitamos ser libres de nuestra maldad. Estamos completamente corrompidos. Nuestros pensamientos, nuestra conducta testifican. Nuestros labios hablan de lo mal que estamos delante de ti y nuestros pies se apresuran a pecar. Pero Señor, tenemos esperanza porque tú nos llamas a confiar en aquel que murió por nosotros. Y nosotros hoy nos refugiamos en este mensaje. Nosotros nos refugiamos y confiamos que tú nos llamaste a libertad. Señor, te doy gracias porque sabemos que cuando escuchamos tu palabra, tú estás operando un verdadero milagro. Y el verdadero milagro es que nuestras vidas y nuestros corazones son transformados para tu gloria.
Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.